Bueno, pues bienvenidos a este siguiente vídeo del canal. Ya veis que ahora mismo estoy tratando de cumplir mi palabra de hacer vídeos semanales, así que vamos a hablar hoy de Chalga, de la idea inicial del taller de Chalga. El proyecto nació sobre todo por mi forma de cómo me tuve que enfrentar muchas veces al mundo como un autodidacta a veces, o como un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Yo estudié informática y eso me permitió, y la verdad que en su momento, la verdad que os lo tengo que ser sinceros, informática no es fácil, sobre todo al principio hay que ablandar la mollera para entender muchos conceptos y muchas ideas, y la verdad que me daba mucha rabia porque me quitó tiempo de hacer cosas de música. Pero sí que es cierto que ahora con los años, con el tiempo, soy muy consciente de que soy capaz de hacer muchas cosas a nivel técnico, a nivel informático, a nivel tecnológico, que sin esa formación no la podría haber hecho, ¿vale? Incluso a día de hoy soy profesor de FP también de informática, e imaginaos que estoy en contacto ahora mismo pues con casi todas las novedades que salen semanales de informática. Es un mundo increíble en el sentido de que todas las semanas, si no hay algo nuevo, parece que no evoluciona el mundo, ¿no? Pues con esa idea de reconocer esas tecnologías, esa forma de trabajar, pues lo quise aplicar al mundo de la música, ¿vale? Quise juntar un poco como si visteis el Smart Hulk, el Hulk inteligente, cuando mezcló el músculo con la cabeza, ¿no? Pues en mi caso me pasó algo muy parecido, que mezclé en mi mundo musical con el mundo informático y salió Chalga como idea. Y es lo que quiero retomar ahora mismo y mostraros lo que estamos haciendo. En esta parte del vídeo lo que os voy a hacer es enseñaros con el escritorio. Vamos a hacer aquí un cambio de cámara para que veáis lo que tengo como herramientas del taller, los productos y servicios que estoy sacando para que funcionen, y luego pues también os hablaré de lo que creo que podemos hacer, sobre todo este año. Mi intención es ir evolucionando, ir mejorando cosas y sobre todo que pueda ir creciendo el taller como yo creo que tiene que crecer. Pues vamos a ver ahora mismo lo que os acabo de decir. Vamos a coger el escritorio y vamos a ello. Aunque me veáis mirando al frente, es que estoy con el portátil, ¿vale? Para que veáis ahí el escritorio. Yo voy a estar ahí en el recuadrito abajo. Voy a empezar pues hablando de lo que es mi página web, que es donde yo estoy mostrando mi trabajo, y podéis acceder con tever.es, que es un poco donde podéis acceder a, pues eso, desde el disco que tengo hecho, o también pues ver, pues por ejemplo, esa visión que tengo yo de las flautas, y incluso los libros que tengo de mi método de enseñanza. Ya os enseñaré ahora. Vale, pues eso, la primera lotería 3D en Asturias. Bueno, ahí está la información que el que quieras buscar pues la tiene ahí. Pues todo esto tiene un origen. Yo cuando hice la carrera informática, pues mirar, esto es Renova España, año 2011, 4 de enero. Mi proyecto final de carrera fue hacer un prototipo de lo que yo quiero hacer ahora. Sí que es cierto que los medios que existían antes, pues ahora mismo están bastante más avanzados. Aquí, si veis en la foto, pues bueno, salgo yo aquí con el ordenador, y tenemos aquí delante a Balbo, el maestro mío de gaita de la banda de gaitas Camino de Fierro, y el director de la misma. Pues a ver si quiere moverse bien la página. Si nos fijamos aquí atrás, lo que hice como proyecto fin de carrera fue pues un pequeño maestro digital, ¿vale? Tú ponías la partitura de música, tocabas las notas y te decía lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, ¿vale? Sería como una enseñanza autodidacta con un programa informático. La verdad que tenía su miga, habría que trabajar ahí de que ya no tenía tantos medios como tengo ahora, y bueno, también utilizamos otras tecnologías que ahora mismo estoy utilizando otras, y se le puso el mote de Gaita Hero, como por si veíamos un poco el videojuego del Guitar Hero, que quería como a que aprendieses a tocar un instrumento, pero era con botones, ¿no? Pues eso fue un poco la gracia de ese comienzo, de esa forma de pensar que podía conseguir hacer un proyecto así. De verdad que se hizo una versión bastante sencilla, pero aprendí mucho en el camino, y muchas de las ideas que ya eran del 2011 pues siguen en mi cabeza para desarrollar. Entonces, que bueno, que sepáis que esto tiene un origen. O sea, no es que a veces pensamos que las ideas son felices y aparecen, pero en este caso es mi trayecto como mi carrera personal, ¿no? Es decir, mi carrera profesional, música y tecnología, pues tuvo aquí como su primer punto auge del mismo. Hablar de las máquinas que tenemos aquí,
que tengo yo en casa, que podéis ver cuando veo los vídeos, aparece la máquina esta. La primera de ellas es la de la CR5 de Creality. Bueno, está cerrada, como podéis ver. Y luego, si una de las características que tiene, y las impresoras normalmente o se mueve el fusor o se mueve, sobre todo en altura, la cama. En este caso se mueve la cama en altura. Es la que sube y baja, y luego pues el fusor se va moviendo en la tabla, ¿no? El fusor siempre está a la misma altura, y la que va variando es la bandeja. Pues con esta impresora es una de las que utilizo para imprimir flautas, ¿vale? Son impresoras para imprimir en tamaños grandes. La otra es el otro modelo, lo que pasa es que no es este exactamente. Esta es la CR6, a ver si vuelve a aparecer luego donde tenía que estar. Yo tengo una CR5 Pro, que no es este modelo, pero se puede ver, también es para imprimir en grandes tamaños, ¿vale? Entonces, estas dos impresoras, que bueno, que de esta tengo dos de ellas, tengo 3 impresoras para gran tamaño, pues son las que hago los cuerpos de la flauta, ¿vale? Luego tengo esta, que es muy interesante, tengo la Pro 2, que es esta, tal cual, que si os fijáis, tiene 2 fusores. Puedes imprimir 2 piezas a la vez, y es la que utilizo para hacer las boquillas. Yo cada vez que hago boquillas saco 8 boquillas, ¿vale? Porque así aprovecho y optimizo. Una de las cosas interesantes, la verdad, que el 3D con el filamento, obviamente puedes imprimir cualquier cosa, pero si lo pensamos un poco en producción, más tirándolo un poco si lo queremos ver como industrial, al final te interesa más especializar las máquinas, ¿vale? Entonces por eso tengo 3 máquinas para impresión de gran tamaño, y luego tengo la que veis aquí de duplicación, porque puedo sacar muchas boquillas para trabajar. ¿Qué retos tenemos con la impresión 3D ahora mismo yo aquí en el taller? Pues lo que tenemos como reto es... quiero mejorar un par de cosas de la flauta de la Sibla, de la que está en Do, la que hacemos ahora mismo. Quiero hacer la versión para zurdos también, que pueda salir el agujero del Do de abajo, del Si grave, perdón, para el lado de los zurdos. Quiero mejorar la boquilla, tener varias opciones de boquilla, sobre todo porque la boquilla que trabajo ahora mismo está pensada para gente que, sobre todo más niños, que no necesita mucho aire. Entonces hay gente que le gusta sacar matices a la flauta, y ahí le cuesta un poco, porque la flauta está pensada para aprender a tocar, sobre todo niños pequeños, ¿vale? Y me gustaría también sacar más tonalidades. En este caso me gustaría sacar la de Re para hacerla más pequeña, que los peques puedan tener menos distancia de dedos, y Si bemol también, porque es una clásica de las bandas de gaitas. Y con eso ya tengo bastante, y también me gustaría hacer pues la versión de Tin Whistle de la flauta también, porque también damos clases de whistle en el canal y en mis clases. Otra cosa que viene de Chalga, y es donde trabajamos, yo tengo una serie de libros. Ahora mismo tengo 3 publicados, se pueden comprar en Amazon, ¿vale? Son por niveles, tiene un recorrido pedagógico que una persona que nunca aprendió a tocar un instrumento puede llegar a hacerlo. Estos libros se están subiendo a la escuela de Folk School, que es donde todo el contenido de los libros, puedes acceder a todos los recursos que tiene el libro y escuchar las canciones, ver cosas que desarrollo dentro del libro que pueden ser muy interesantes, verlo desde casa y poder trabajar con ello, ¿no? Eso es parte del taller. La intención mía es, esta serie de libros van a ser 5. Tengo que publicar el 4º y el 5º porque quiero que sea un desarrollo. La parte que os decía también de I+D, podéis jugar con el juego, pues porque se puede jugar desde el PC o desde el móvil o tableta, ¿vale? Está disponible y podéis acceder escribiendo gaitagiro.com. ¿Qué más os voy a decir? En la parte de I+D hay cosas que están en el tintero, ya os lo iré revelando poco a poco para que veáis qué cosas se pueden hacer, sobre todo a nivel que ahora mismo yo desarrollo como profesor. Soy profesor de videojuegos también de Unity, así que vamos a hacer cosas muy chulas y espero que os lo pueda ir contando. Pues ya visteis todo lo que quiero que sea Chalga, sobre todo este año. Mi intención es hacer un poco como el Cholo Simeone, ¿no? Partido a partido. Creo que hay que hacer las cosas con calma, ir creciendo, sobre todo de manera orgánica, que se suele decir, de manera natural, no tratar de forzar las cosas. Así que yo voy a ir desarrollando mis ideas y sobre todo que veáis que también, aparte del tema del 3D, que yo creo que igual es un poco lo más visual, ¿no? Porque se ve un producto hecho, está también la parte de innovación musical, que en mi caso es querer intervenir y hacer que los juegos o videojuegos
puedan ayudarnos al aprendizaje musical. Lo visteis con Gaita Hero, además era más lúdico porque el objetivo de ese juego fue crear pues, las 3 fases y los 3 bandas sonoras para cada fase. Y mi intención es empezar a interactuar con los instrumentos dentro de los juegos. Eso es parte también de mi objetivo, y espero que poco a poco pueda ir compartiendo con vosotros todo este proceso de trabajo, que creo que es muy interesante. Pues nada, con este vídeo de esta semana, bueno, en este caso de Chalga, saco alguno más esta semana, que hay un par de sorpresas, nos iremos viendo, y encantado de veros aquí en mi canal y que disfrutéis de todo este contenido. Esta es mi idea, quiero que crezca de forma natural, y espero que poco a poco pueda ir compartiendo con vosotros todo este material que voy a ir haciendo. Y muchas gracias por compartir y ver conmigo estos proyectos que estoy haciendo, y cualquier cosa que queráis, pues cualquier pregunta, pues aquí estoy. Pues nada, os invito a ver el siguiente vídeo cuando lo publiquemos, y esta semana atentos que va a haber lío.